Este nuevo video vamos a hablar sobre los cosenos directores de un vector dirigido con coordenadas x, y, z. Entonces, aquí trabajaremos con SketchUp y con GeoGebra para hacer la prueba. Entonces empezaremos mostrando cada uno de los valores de los ángulos que se forman entre el vector x y el vector dirigido. Aquí podemos ver que es 68.2 el vector entre el eje x, 56.1 entre el eje z y 56.1 entre el eje y 42 grados entre el eje z. Está en 42 grados, pero ahí no se ve. Ese es el vector dirigido y el eje z. Pueden ver muy poco, pero entonces ya es más o menos. Ahora vamos a hacer una nueva ventana para empezar de nuevo y empezar con cómo se construye el vector dirigido. Empezaremos, y siempre tenemos que empezar es con el rectángulo, no con la línea. Que hicimos con el lápiz, pero no con el lápiz sí, toca hacerlo es con el rectángulo para poder tomar las medidas reales. Aquí hacemos el rectángulo y ponemos las medidas de 2 para el eje x y 3 para el eje y. Ya quedan las medidas. Las medidas se hacen en la línea de entrada que hay en la parte de abajo. Bueno, proseguimos y escogemos y ya nos dio la medida del. Ahora tenemos que hacer con la medida de extrusión para provocar el alto relieve y ponemos 4 de altura, o sea, las coordenadas K o el eje Z. Aquí podemos ver que nos sale un cubo, pero con ese cubo, a partir de ese cubo podemos hacer el vector dirigido. Borramos cada una de las capas que cubren la caja y dejamos solo las líneas para obtener el vector dirigido. El vector dirigido tenemos que borrar todas las capas. Vamos a suprimir. Ahora sí, con el lápiz le pasamos la línea que va del origen al punto extremo de la caja, del cubo mejor dicho. Las giramos, la podemos ver, borramos la muchacha esta que está aquí estorbando. Con el lápiz hacemos el plano que se forma entre el eje x y el vector dirigido para poder hallar el ángulo. Aquí vemos que nos salen unas capas, una superficie, pero las borramos. Dejamos solo la superficie del plano que se forma entre el vector dirigido y el eje x para poder hallar el ángulo. Entonces con la herramienta de grados, vamos a hacer, aquí le vamos a dar un color para destacarlo, un color cualquiera, el color no importa tanto en este momento. Y con el medidor de ángulo tomamos el eje x y el vector dirigido y ya nos da la medida. Esa medida la ponemos en el plano, aquí, una medida en grados de 68.2 grados. Sería lo que formaría el ángulo entre el eje x y el vector dirigido, o sea, sería el primer coseno director, pero ya sería el ángulo alfa. Ahora hacemos el plano que forma el eje z con el vector dirigido. Borramos la superficie que estorba, dejamos solo el plano que se forma entre el eje z
y el vector dirigido. Y obtenemos que le damos un arco para que se forme un ángulo. Ahora sí, con la herramienta de grados, ponemos, se dirija bien hacia el vector, tenemos que moverlo para que quede bien el plano. Y ahora sí, tenemos la guía entre el vector dirigido y el eje Z. Y ahí obtenemos el valor del ángulo, lo obtenemos en la línea de entrada, marcamos con la herramienta de marcar, ahí, y aquí ponemos la medida antes que se borre ya 42 grados. Que apenas terminemos eso se borra de la línea de entrada. Listo, ya queda marcado. Bueno, 42 grados. Le queremos dar un color, pero aquí siempre molesta por lo que está el ángulo. Vamos a darle un color. Le damos a ambos. Listo. Ahora nos ponemos y giramos con la herramienta de giro. Y vamos a buscar el plano que se forma entre el eje Y con el lápiz, el eje Y y el vector dirigido. Aquí lo vamos a ver, nos salen varios planos, pero borramos los planos que no tienen nada que ver. Solo necesitamos el plano que se forma entre el vector y el eje Y para poder hallar el ángulo. Le damos un color fuerte como para diferenciarlo, amarillo puede ser, o un ocre. Listo, no es tan importante. Ahora sí, tomamos el medidor de ángulo y lo ponemos en todo el punto y que quede bien dirigido con el eje Y y con el vector dirigido. Y ya tuvimos la medida en la línea de entrada y con la herramienta de señalar tenemos la señalización del ángulo para que no se nos pierda 56.1 y después comprobamos en el GeoGebra si en verdad es correcta las medidas que nos dieron aquí, aunque aquí son más o menos aproximadas porque los valores no son con muchos decimales. Listo, podemos ver 68.2, 42 grados para eje Z, serían los alfa, beta y gamma. Bueno, nos vamos para GeoGebra y obtenemos aquí lo que son los valores. Esta es una herramienta de GeoGebra en la cual yo elaboré una aplicación para obtener cada uno de los valores, tanto los valores de la magnitud, que es esta 5.39, tomando los valores de Y, que es X, J, que es Y, y K, que es Z, y nos da la magnitud del vector, que es 5.39. La comprobamos acá en Sketch, a ver si es verdad. Pero aquí tenemos el problema que los ángulos no nos dejan tomar tendremos que borrar los ángulos para poder tomar realmente la medida. Todavía sigue, porque de pronto hay otro ángulo que está estorbando el punto del ángulo que está por detrás. Vamos a ver con el lápiz, a ver. Nada, todavía está estorbando. Miremos a ver cuál es, haciéndole el giro, y podemos ver que ahí abajo, eso borramos ahí, nos dimos cuenta aquí que hay un ángulo acá que está estorbando. Ese está estorbando, y ahora sí podemos tener la medida de la identidad. Borramos aquí los colores y nos da la identidad, que es igual a 5.39. y en GeoGebra vamos a comprobar de una vez. Entonces aquí obtenemos ya alfa, que es 68.2, que es el referente al eje Y, al eje X, beta, que es el referente al eje 56.15, y el otro que es el referente al eje K, al eje Z, 62.
42. Y ya obtenemos todo. Tenemos todo y podemos ver que queda comprobado los cosenos directores tanto con GeoGebra como con Sketch. Guardamos los cambios, si guardamos los cambios ahí para una próxima oportunidad, no. Aquí ya tenemos el antiguo que ya estaba bien hecho, la construcción ya. Y podemos ver los grados como quedaron. El eje Z, el eje X y el eje Y. Ahí está. Para Y 56.15, para X 68.2 y para Z 42, prácticamente 42 porque 0,3 aproximadamente 42 grados. Esta aplicación no la puedo yo mostrar a YouTube, a GeoGebra, pero voy a hacer el intento. Terminamos la explicación.